Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Si les gusta lo misterioso y disfrutan de una buena dosis de escalofríos. Pues aquí están en el lugar adecuado. Exacto. Sí, ¿no? Y no se olviden de suscribirse al podcast y dejarnos un me gusta si les está gustando lo que escuchan. Eso es importante. Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno que estoy segura a muchos les resultará familiar. Aterrador incluso. Incluso aterrador, sí, los terrores nocturnos. Sí. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación de despertar en la noche completamente conscientes pero incapaces de moverse o hablar? Esa opresión en el pecho, la dificultad para respirar y una presencia amenazante en la habitación. Efectivamente es una experiencia que puede resultar muy perturbadora. Muy. Aunque afortunadamente es más común de lo que se cree. De hecho, se estima que el 60% de la población la ha experimentado al menos una vez en su vida. Es un dato sorprendente, ¿verdad? Y lo más fascinante es que no se trata de un fenómeno exclusivo de una cultura o región en particular. Los terrores nocturnos se han reportado en todo el mundo a lo largo de la historia con diferentes nombres. Claro. Pero con una esencia común. Sí. La sensación de parálisis, el miedo intenso y la percepción de una presencia siniestra. Exacto. En México, por ejemplo, se le llama se te subió el muerto. Sí, lo oigo. En Indonesia, en Tom, en China, Pinya, y en algunos lugares de Canadá, mer o yegua. Una yegua que se te sube encima y te roba el aliento. Qué curioso. Todas estas denominaciones, aunque con matices culturales, reflejan la misma sensación de opresión y la presencia de algo que nos aterroriza. Ya. Incluso la palabra pesadilla, en inglés nightmare, proviene de la figura mitológica de una yegua demoníaca que se sentaba sobre el pecho de las personas mientras dormían, provocándoles terribles sueños. Es increíble cómo, a pesar de las diferencias culturales, la experiencia central es tan similar, ¿no? Totalmente. La ciencia, por supuesto, tiene una explicación para este fenómeno. Sí. Lo asocia a la parálisis del sueño, un estado que ocurre durante la fase REM cuando estamos soñando. En esta fase nuestro cerebro paraliza nuestro cuerpo para que no actuemos nuestros sueños. Claro. Pero lo que la ciencia no explica es la intensidad del miedo, la sensación de amenaza Exacto. y la recurrencia de ciertas figuras en estos episodios. Precisamente es ahí donde el misterio se vuelve más profundo. Claro. Y lo que realmente llama la atención es la universalidad de las entidades que se reportan durante los terrores nocturnos. Así. Es decir, no importa la cultura o el lugar de Igleomenta, las figuras que se presentan suelen encajar en 6 categorías principales. Y esto, desde mi punto de vista, nos dice mucho sobre la psique humana, sobre nuestros miedos más profundos y las formas en que los personificamos. 6 categorías. Eso suena a que tenemos mucho que explorar. ¿Podría hablarnos un poco más sobre ellas? Estoy segura que nuestros oyentes están ansiosos por saber a qué tipo de visitas se pueden enfrentar durante un terror nocturno. Por supuesto, la primera categoría es la que denominamos la vieja bruja, una figura presente en el folclore de muchas culturas. En Estados Unidos se la conoce como hag o night hag, en Brasil como pisadera, en África como ogun, que significa guerra nocturna, Vaya. y en Hungría bosorcani. Una figura femenina que parece encarnar el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a la vejez. Exacto, y su descripción también es muy similar en diferentes culturas. Una mujer, generalmente anciana, alta, delgada, con uñas y dedos largos y sucios, nariz afilada y ojos rojos penetrantes, Solo de imaginarlo. se aparece al pie de la cama o sentada al lado de la persona e incluso a veces se coloca encima provocando una sensación de opresión en el pecho. Solo de imaginarlo me recorre un escalofrío por la espalda. Sí. ¿Y se sabe algo sobre su origen o propósito? Según el folclore, esta figura puede absorber la energía vital de la persona para rejuvenecer. Y a veces se la asocia con maldiciones enviadas por terceros como una forma de causar daño. Ya veo. Es interesante cómo se mezclan las creencias populares con la experiencia del terror nocturno, ¿verdad? Absolutamente. Es como si nuestros miedos más profundos tomaran forma a través de estas figuras arquetípicas. Y hablando de miedos, la segunda categoría es la que denominamos personas de penumbra, conocidas en inglés como shadow people, a diferencia de la vieja bruja, que se asocia principalmente con los terrores nocturnos. Estas figuras se han reportado en diversas situaciones, incluso hay fotografías y vídeos que supuestamente las capturan. He oído hablar de ellas, sí, pero no sabía que se consideraban una categoría dentro de las entidades que se manifiestan en los terrores nocturnos. Efectivamente, y lo que las hace particularmente inquietantes es que parecen ser conscientes de nuestra presencia. Se describen como figuras completamente negras, sin rasgos faciales definidos, que a veces se perciben en la periferia de la visión como sombras que se mueven en el rabillo del ojo. Pero cuando intentas mirarlas directamente, ¿Qué pasa? huyen o se esconden.
Es decir, que no solo somos nosotros los que las tememos, sino que ellas también parecen temer nuestra mirada. ¿Qué podría significar eso? Hay varias teorías. Algunos creen que son seres interdimensionales que accidentalmente se cruzan con nuestro plano de existencia y que al igual que nosotros se sienten desorientados y asustados en un entorno desconocido. Claro. Otros piensan que son manifestaciones de nuestros propios pensamientos o emociones negativas, como una especie de arquetipos de la sombra que se materializan en momentos de vulnerabilidad. Es una idea inquietante, la de que nuestros propios miedos pueden tomar forma física y acecharnos en la oscuridad. Sí. Y si son seres interdimensionales, podría ser que los terrores nocturnos sean una especie de portal o punto de conexión entre diferentes dimensiones. Esa es una posibilidad que exploraremos más adelante en nuestro terror y mitos urbanos. Bien. Pero por ahora continuemos con las categorías de entidades. La tercera es la de los fantasmas. Los fantasmas. Una figura clásica del terror que se asocia con almas en pena, espíritus atormentados que buscan algún tipo de resolución o venganza. Los fantasmas, una figura que despierta fascinación y terror a partes iguales. Sí. En este caso, ¿de qué tipo de fantasmas estamos hablando? Generalmente se les describe como apariciones vaporosas, translúcidas, a veces con rasgos reconocibles, otras veces como figuras borrosas e indefinidas. Al igual que las otras entidades, los fantasmas también parecen estar asociados a emociones intensas, ¿A cuáles? como la tristeza, la culpa, el rencor. Es como si las emociones fuertes dejaran una huella en el mundo, una especie de residuo energético que puede manifestarse en forma de fantasmas. Es una idea interesante, ¿verdad? Y lo que me parece particularmente fascinante es que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, la creencia en fantasmas sigue estando muy arraigada en muchas culturas. Supongo que es porque el fantasma representa algo que nos aterra a toda la posibilidad de que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo. Claro. Y si eso fuera cierto, ¿qué pasaría con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con nuestros deseos insatisfechos? Son preguntas que la humanidad se ha planteado desde siempre y que los terrores nocturnos con sus apariciones fantasmales nos obligan a reconsiderar. Claro. Pero aún nos quedan 3 categorías por explorar. La cuarta es la de los demonios. Los demonios. Entidades que, a diferencia de los fantasmas, se caracterizan por su maldad intrínseca, su deseo de causar daño y sembrar el caos. Los demonios, figuras que encarnan el mal en su forma más pura y aterradora. Así es. ¿Qué tipo de demonios se suelen ver en los terrores nocturnos? Hay varios dependiendo de la cultura. Ya veo. En Turquía, por ejemplo, se habla del Karabasan, un demonio que estrangula a sus víctimas mientras duermen. En Pakistán se cree que los terrores nocturnos son causados por el Shaitán, que es una figura similar al demonio occidental. ¡Qué horror! ¿Y hay algún demonio en particular que sea más común en los terrores nocturnos? Diría que el Jinn, también conocido como genio, Ajá. es una criatura que aparece en la mitología árabe y que se caracteriza por su capacidad de cambiar de forma y conceder deseos. Conceder deseos, eso no suena tan mal. El problema es que los jinns pueden ser tanto benevolentes como malévolos. Ya. Y en el caso de los terrores nocturnos suelen manifestarse con la intención de causar miedo y confusión. Es decir, que no hay que fiarse de los genios de la lámpara que aparecen en los terrores nocturnos. Exacto. Y hablando de entidades misteriosas, la quinta categoría que hemos identificado es la de los elementales. Elementales, ¿te refieres a criaturas de la naturaleza como hadas o duendes? Precisamente, los elementales son seres que se asocian con los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Ya. Se les describe como criaturas mágicas con poderes sobrenaturales que habitan en lugares naturales como bosques, montañas o ríos. Es como si la naturaleza misma se manifestara en los terrores nocturnos. Esa es una buena forma de verlo, y aunque no siempre se les considera malévolos, su presencia durante un terror nocturno puede resultar aterradora. ¿Hay algún elemental en particular que sea más común en estos episodios? Depende de la cultura. Mm. En Islandia, por ejemplo, se cree que un tipo de goblin llamado Golding es el responsable de los terrores nocturnos. Ya veo. En Cataluña se habla de la pesta, un enorme perro negro con una pata de hierro que se coloca encima del pecho de la persona mientras duerme. Un perro negro con pata de hierro. Eso sí que es una imagen terrorífica. ¿Y qué hay de la sexta categoría? ¿Qué otras entidades podemos encontrar en los terrores nocturnos? La sexta categoría es quizás la más controvertida y la que despierta más fascinación y temor: los súcubos e íncubos. Así, las criaturas seductoras que roban la energía sexual. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Claro, los súcubos son demonios femeninos, mientras que los íncubos son masculinos. Ajá. Se les describe como seres de gran belleza capaces de adoptar una forma humana para seducir a sus víctimas, Y su objetivo es... robar la energía vital de la persona a través del acto sexual. Ya. Se dice que los súcubos e íncubos se alimentan de esa energía para sobrevivir. Es una idea que ha inspirado muchas leyendas y mitos a lo largo de la historia. Sí. ¿Hay alguna figura en particular
que se asocie con los súcubos e íncubos? Sin duda, la figura más relevante dentro de esta categoría es Lilith. Según el Talmud, Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán, a partir del mismo barro, pero Lilith se rebeló contra la autoridad de Adán, exigiendo ser tratada como su igual. Una mujer rebelde en el jardín del Edén. ¿Y qué pasó con ella? Pues según la leyenda, cuando Adán se negó a concederle la igualdad, Lilith lo abandonó convirtiéndose en un demonio. Vaya. Y lo más curioso es que se dice que Lilith es la madre de todos los súcubos e íncubos. Qué historia tan fascinante. Una mujer que desafía las normas y que se convierte en un símbolo de la rebeldía femenina, pero también del peligro y la seducción. Exacto. Y con esto hemos repasado las 6 categorías principales de entidades que se suelen manifestar en los terrores nocturnos. Ha sido un recorrido fascinante, la verdad. Pero antes de continuar explorando este tema tan apasionante, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que se suscriban al podcast y le den un me gusta a este episodio. Compartan sus experiencias Eso es. y ayúdanos a desvelar los misterios de los terrores nocturnos. Es una excelente idea. Cuanto más sepamos sobre este fenómeno, mejor preparados estaremos para enfrentarlo. Correcto. Ahora me gustaría preguntarte algo más personal. ¿Te ha pasado alguna vez algo extraño durante un terror nocturno? La verdad es que sí, una vez mientras estaba paralizado en la cama, sentí que algo me agarraba la pierna y la levantaba hacia el techo. ¡Qué horror! ¿Pudiste ver qué era? Al principio no, pero cuando abrí los ojos vi una sombra oscura con ojos brillantes que me soltó la pierna y se fue hacia la esquina de la habitación. ¡Qué escalofrío! ¿Y qué pasó después? Lo más extraño fue que mi perro que estaba durmiendo a mi lado se despertó de repente y empezó a ladrar furiosamente hacia la esquina de la habitación, como si también viera la sombra. ¡Wow! Eso sí que es inquietante. ¿Crees que el perro realmente vio algo o solo reaccionó a tu miedo? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que esa experiencia me dejó muy marcado. Entiendo perfectamente, a mí también me ha pasado de despertarme paralizada y sentir una presencia extraña aunque nunca he llegado a ver nada. Claro. Es una sensación muy angustiante, como si estuvieras atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. Exacto, te sientes completamente vulnerable e indefenso. Y lo peor es que no sabes qué hacer para que se detenga. A mí me funciona concentrarme en mi respiración y tratar de relajarme. Poco a poco la sensación de parálisis va desapareciendo. Es una buena técnica. A mí me ayuda a repetir mentalmente una frase o un mantra que me tranquilice. Es interesante cómo cada persona desarrolla sus propios mecanismos de defensa ante este tipo de experiencias. Sí. Pero una pregunta que me ronda la cabeza es si la ciencia no puede explicar del todo los terrores nocturnos. ¿Qué otras posibilidades deberíamos estar considerando? Esa es una pregunta clave y creo que para responderla debemos abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, a nuevas formas de entender la realidad. ¿Te refieres a las teorías más esotéricas que mencionaste antes? Exactamente. Hay quienes creen que los terrores nocturnos podrían ser una especie de puerta a otras dimensiones o planos de existencia. Es una idea fascinante, pero a la vez aterradora. ¿Crees que podría haber algo de cierto en ella? No lo sé con certeza, pero lo que sí creo es que la mente humana en ciertos estados alterados de conciencia es capaz de percibir realidades que normalmente nos resultan inaccesibles. Y los terrores nocturnos, con su mezcla de sueño y vigilia, podrían ser un estado propicio para este tipo de experiencias. Es decir, que los terrores nocturnos podrían ser una forma de acceder a un conocimiento que normalmente está oculto para nosotros. Esa es una posibilidad, y si eso fuera cierto, las entidades que se manifiestan en los terrores nocturnos podrían ser seres que habitan en esos otros planos de existencia, seres que por alguna razón logran atravesar el velo que separa nuestro mundo del suyo. Qué escalofriante. Pero a la vez es una teoría que abre un abanico de posibilidades increíbles. ¿Qué otras teorías se han planteado para explicar los terrores nocturnos? Hay otra teoría que me parece particularmente interesante. Y es que el miedo podría ser un factor que atrae a las entidades negativas durante los terrores nocturnos. El miedo como un imán para lo sobrenatural. ¿Cómo es eso posible? Se dice que el miedo es una energía muy poderosa que puede actuar como un imán para ciertas entidades. Es como si nuestra energía negativa, nuestra vulnerabilidad, las atrajera hacia nosotros. Es decir, que cuanto más miedo tengamos, más probabilidades habrá de que se nos aparezca algo durante un terror nocturno. Esa es la idea. Y no solo eso, sino que el miedo también podría influir en la forma en que percibimos a esas entidades. Es decir, que podríamos estar creando nuestra propia realidad de terror a partir de nuestros propios miedos. ¿Es eso a lo que te refieres? Exacto, nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, nuestros traumas, todo eso puede manifestarse en forma de entidades aterradoras durante un terror nocturno. Entonces, la clave para
evitar los terrores nocturnos estaría en aprender a controlar nuestros miedos y a no dejar que nos dominen. Esa es una posibilidad si logramos dominar nuestros miedos, si logramos encontrar paz interior. Quizá las entidades negativas no encuentren un punto de anclaje en nuestra energía. Es una idea interesante y creo que vale la pena explorarla. Pero por otro lado, si los terrores nocturnos son una forma de acceder a otras dimensiones o de conectar con nuestro inconsciente, no sería un error intentar bloquearlos por completo. No estaríamos perdiendo una oportunidad de aprender y crecer. Esa es una pregunta muy válida y creo que no hay una respuesta única. Cada persona debe encontrar su propio camino, su propia forma de afrontar los terrores nocturnos. ¿Y qué hay de las personas que no creen en lo sobrenatural, que solo aceptan las explicaciones científicas? ¿Cómo pueden afrontar los terrores nocturnos? Para esas personas creo que lo más importante es comprender que los terrores nocturnos son un fenómeno natural, que no son un signo de locura ni de debilidad. Es decir, que no hay que avergonzarse de tener terrores nocturnos. Exacto, es importante hablar de ello, buscar información, consultar con un profesional si es necesario. Y sobre todo recordar que no están solos, que millones de personas en todo el mundo han pasado por lo mismo. Precisamente. Y que hay técnicas y herramientas que pueden ayudar a controlar los síntomas y a reducir la frecuencia de los episodios. Hablando de técnicas, ¿podrías compartir con nuestros oyentes algunas estrategias que puedan ayudarles a afrontar los terrores nocturnos de una forma más positiva? Por supuesto, lo primero que hay que recordar es que aunque la experiencia puede ser aterradora, no es peligrosa en sí misma. Claro. Se trata de un fenómeno natural que ocurre durante el sueño y que no tiene por qué causarnos daño físico. Eso es fundamental. El miedo es nuestro principal enemigo en estos casos, y cuanto más miedo tengamos, más intensa será la experiencia. Y exacto, y una buena forma de combatir el miedo es informarse sobre el fenómeno. Cuanto más sepamos sobre los terrores nocturnos, menos probabilidades habrá de que nos asustemos cuando nos ocurran. Estoy de acuerdo. El conocimiento es poder, y en este caso el conocimiento puede ayudarnos a desmitificar los terrores nocturnos y a verlos como lo que son un fenómeno natural, aunque extraño e inquietante. Y hablando de desmitificar, otra técnica útil es la de la visualización. ¿En qué consiste? Si sentimos que nos va a dar un terror nocturno, podemos intentar visualizar un lugar seguro y agradable, como una playa paradisíaca o un bosque tranquilo. La idea es crear una imagen mental que nos ayude a calmarnos y a sentirnos protegidos. Es una buena estrategia. La mente tiene un poder increíble sobre el cuerpo y las emociones. Y si logramos controlar nuestra mente, podemos controlar la experiencia del terror nocturno. Y hablando de emociones, es importante recordar que los terrores nocturnos suelen estar relacionados con el estrés y la ansiedad. Eso es cierto. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, es más probable que suframos estos episodios. Eso es cierto. Cuidar de nuestra salud mental y emocional es fundamental para prevenir los terrores nocturnos. Y si estamos pasando por un momento de estrés o ansiedad, es importante buscar ayuda profesional. Y hablando de prevención, hay ciertos hábitos que pueden ayudarnos a reducir la frecuencia de los terrores nocturnos, por ejemplo, dormir las horas suficientes, evitar el consumo de alcohol y drogas antes de dormir y crear una rutina relajante antes de acostarnos. Son consejos muy útiles. Un buen descanso y un estilo de vida saludable son esenciales para un buen funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Y un cuerpo y una mente sanos son más resistentes a los terrores nocturnos. Y hablando de funcionamiento, me gustaría compartir con nuestros oyentes una técnica que puede ayudar a despertar el terror nocturno más rápidamente. ¿A qué te refieres? Se trata de concentrar la atención en una parte del cuerpo como un dedo o un pie e intentar moverla con todas nuestras fuerzas. Si esa técnica es muy efectiva al enfocar la atención en una acción física, se rompe el estado de parálisis y se facilita el despertar. Exacto, es como si le diéramos una orden a nuestro cuerpo para que se active y salga del estado de parálisis. Es una técnica que vale la pena probar. Y creo que con esto hemos cubierto bastante información sobre los terrores nocturnos. Sí. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de pasar a la siguiente parte del programa? Creo que hemos cubierto los aspectos más importantes, pero me gustaría recordar a nuestros oyentes que no duden en compartir sus propias experiencias en los comentarios del podcast o en nuestras redes sociales. Excelente idea. Nos encantaría escuchar sus historias y sus reflexiones sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden suscribirse al podcast y darnos un me gusta si les ha gustado este episodio. Y estén atentos a la segunda parte de nuestro especial sobre los terrores nocturnos, donde seguiremos explorando los misterios de este fenómeno y las diferentes formas de afrontarlo. Hasta la próxima. Y que tengan dulces sueños o no tan dulces si se atreven a adentrarse en el fascinante mundo de los terrores nocturnos. Retomando nuestra conversación sobre los terrores nocturnos, creo que es crucial comprender que no se trata simplemente de un fenómeno individual, sino que tiene una profunda dimensión cultural. Tienes razón, en cada cultura,
Los terrores nocturnos se interpretan y se enfrentan de maneras distintas, Claro. lo que refleja las creencias y los miedos propios de cada sociedad. Exactamente. Por ejemplo, en algunas culturas indígenas de América del Norte, los terrores nocturnos se consideran una experiencia sagrada, una forma de conectar con el mundo espiritual. Es decir, que lo que para nosotros es una experiencia aterradora, para ellos puede ser una oportunidad de crecimiento espiritual. Precisamente, y en otras culturas como la japonesa, los terrores nocturnos se asocian con entidades malévolas que buscan poseer el cuerpo de la persona. ¡Wow! Es increíble cómo una misma experiencia puede interpretarse de maneras tan distintas. Lo es, y creo que es importante tener en cuenta esta diversidad cultural cuando hablamos de los terrores nocturnos, ya que nos ayuda a comprender mejor la complejidad del fenómeno. Totalmente de acuerdo. Y hablando de complejidad, me gustaría retomar la teoría de que los terrores nocturnos podrían ser una forma de comunicación del inconsciente. Sí. La verdad es que la mencionamos en la primera parte del programa. Sí, claro, la idea de que a través de los terrores nocturnos el inconsciente colectivo nos envía mensajes es realmente fascinante. ¿Qué te hace pensar que podría haber algo de cierto en ella? Pues por un lado está el hecho de que las entidades que se suelen manifestar en los terrores nocturnos son muy similares en culturas de todo el mundo. Sí. Como si hubiera un lenguaje simbólico universal que se expresa a través de estas figuras arquetípicas. Es cierto, las figuras del demonio, la bruja, el fantasma son arquetipos universales que aparecen en mitos y leyendas de todos los tiempos. Exactamente, y eso me hace pensar que quizás esas figuras no son simplemente producto de nuestra imaginación individual, Pero sino que reflejan algo más profundo, algo que está presente en la psique humana a un nivel colectivo. es una posibilidad interesante. ¿Y qué otras evidencias te hacen pensar en la teoría del inconsciente colectivo? Pues por otro lado está el hecho de que los terrores nocturnos suelen estar relacionados con temas y emociones universales, Sí. como el miedo a la muerte, la culpa, la ansiedad. Es cierto, son emociones que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, independientemente de nuestra cultura o nuestra educación. Exactamente. Y eso me hace pensar que quizá los terrores nocturnos son una forma en que el inconsciente colectivo nos está hablando, tratando de comunicarnos algo importante. Es una posibilidad intrigante. ¿Y qué crees que nos está tratando de comunicar? No Es un mensaje de alerta, Puede ser. una invitación a la introspección. Quizás nos está alertando de algún peligro o quizás nos está invitando a explorar aspectos de nosotros mismos que normalmente reprimimos. Es una posibilidad y creo que es importante prestar atención a los mensajes que nos llegan a través de los terrores nocturnos, ya que pueden ayudarnos a comprender mejor nuestra propia psique y a crecer como personas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de crecimiento personal, me gustaría explorar otra posibilidad que me parece fascinante. Y es que los terrores nocturnos podrían ser una oportunidad para desarrollar nuestras capacidades psíquicas. ¿Te refieres a la idea de que los terrores nocturnos podrían actuar como un catalizador para la expansión de la conciencia? Exactamente, se dice que durante un terror nocturno la mente se encuentra en un estado alterado de conciencia, Sí. que permite la percepción de realidades que normalmente nos resultan inaccesibles. Es cierto, en ese estado la mente está más receptiva a las energías sutiles y a la información que proviene del inconsciente. Un estado similar al que se busca alcanzar a través de la meditación o el trance. Exactamente. Y eso podría explicar por qué algunas personas afirman haber tenido experiencias precognitivas o de clarividencia durante un terror nocturno, como si en ese estado de vulnerabilidad la mente se abriera a nuevas posibilidades de percepción. Es una posibilidad, y si eso fuera cierto, los terrores nocturnos podrían ser una herramienta valiosa para el desarrollo de nuestras capacidades psíquicas. Exacto. Podríamos utilizarlos como una especie de entrenamiento para agudizar nuestra intuición, nuestra percepción extrasensorial y nuestra capacidad de conectar con otras dimensiones. Es una idea fascinante, y aunque no hay evidencias científicas que respalden esa teoría, creo que es importante mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Totalmente de acuerdo. Y hablando de posibilidades, me gustaría retomar la teoría de que los terrores nocturnos podrían ser una forma de puerta a otras dimensiones o planos de existencia. Una idea que nos conecta con lo más profundo del misterio. Me parece una teoría muy interesante. ¿Qué te hace pensar que podría haber algo de cierto en ella? Pues por un lado está el hecho de que las entidades que se suelen manifestar en los terrores nocturnos no se ajustan a nuestra lógica racional. Son seres que parecen desafiar las leyes de la física y la biología conocidas. Es cierto, a menudo se les describe como seres con características extrañas que desafían las leyes de la física y la biología, Ajá, como si procedieran de un mundo con reglas diferentes al nuestro. exactamente.
Y eso me hace pensar que quizás esas entidades no provienen de nuestro plano de existencia, sino de otros planos o dimensiones que nos resultan desconocidos. Es una posibilidad. Y si eso fuera cierto, los terrores nocturnos podrían ser una forma de acceder a esos otros planos y de contactar con las entidades que los habitan. Exacto. Podríamos estar teniendo una experiencia interdimensional sin siquiera saberlo. Es una idea fascinante que nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad. Sí. Y aunque no hay evidencias científicas que respalden esa teoría, creo que es importante mantener la mente abierta a la posibilidad de que existen realidades que van más allá de nuestra percepción habitual. Totalmente de acuerdo. Pero, volviendo a un terreno más práctico, me gustaría compartir con nuestros oyentes algunas técnicas que pueden ayudar a afrontar los terrores nocturnos de una forma más positiva, para que no se sientan tan abrumados por el miedo. Me parece una excelente idea. Es importante que las personas que sufren de terrores nocturnos sepan que hay herramientas a su alcance para gestionar la experiencia y reducir su impacto. Exactamente. Lo primero que hay que recordar es que aunque la experiencia puede ser aterradora, no es peligrosa en sí misma. Se trata de un fenómeno natural que ocurre durante el sueño y que no tiene por qué causarnos daño físico. Eso es fundamental. El miedo es nuestro principal enemigo en estos casos. Y si logramos reducir el miedo, podemos reducir la intensidad de la experiencia. Exacto. Y una buena forma de combatir el miedo es informarse sobre el fenómeno. Cuanto más sepamos sobre los terrores, menos probabilidades habrá de que nos asustemos cuando nos ocurran. Estoy de acuerdo, el conocimiento es poder. Y en este caso, el conocimiento nos puede ayudar a desmitificar los terrores nocturnos y a verlos como lo que son un fenómeno natural que tiene una explicación, aunque a veces nos resulte difícil de comprender. Y hablando de comprender, otra técnica útil es la de la visualización. Si sentimos que nos va a dar un terror nocturno, podemos intentar visualizar un lugar seguro y agradable como una playa paradisíaca o un bosque tranquilo. Esa es una buena estrategia. La mente tiene un poder increíble sobre el cuerpo y las emociones, y si logramos crear una imagen mental positiva, podemos contrarrestar el miedo y la ansiedad. Y hablando de emociones, es importante recordar que los terrores nocturnos suelen estar relacionados con el estrés y la ansiedad. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, es más probable que suframos estos episodios. Eso es cierto, cuidar de nuestra salud mental y emocional es fundamental para prevenir los terrores nocturnos. Si estamos pasando por un momento de estrés o ansiedad, es importante buscar ayuda profesional para aprender a gestionar esas emociones. Y hablando de prevención, hay ciertos hábitos que pueden ayudarnos a reducir la frecuencia de los terrores nocturnos. Por ejemplo, dormir las horas suficientes, evitar el consumo de alcohol y drogas antes de dormir y crear una rutina relajante antes de acostarnos. Son consejos muy útiles. Un buen descanso y un estilo de vida saludable son esenciales para un buen funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Y un cuerpo y una mente sano son más resistentes a los terrores nocturnos. Y hablando de funcionamiento, me gustaría compartir con estos oyentes una técnica que puede ayudar a despertar del terror nocturno más rápidamente. ¿Te refieres a alguna técnica para salir del estado de parálisis? Exactamente, se trata de concentrar la atención en una parte del cuerpo, como un dedo o un pie, e intentar moverla con todas nuestras fuerzas. Si esa técnica es muy efectiva al enfocar la atención en una acción física, se rompe el estado de parálisis y se facilita el despertar. Es como si le diéramos una orden a nuestro cuerpo para que se active y salga del estado de parálisis. Exactamente. Y al recuperar el control del cuerpo, el miedo y la ansiedad suelen disminuir. Es una técnica que vale la pena probar. ¿Hay alguna otra estrategia que pueda ser útil en estos casos? Sí, hay otra técnica que puede ser útil, aunque no siempre es fácil de aplicar. ¿Cuál? Se trata de intentar cambiar la percepción de la experiencia. En lugar de resistirnos al terror nocturno, podemos intentar observarlo con curiosidad. Observarlo. Con desapego. Observar al monstruo con curiosidad. Eso suena un poco arriesgado, ¿no? Puede parecerlo, pero en realidad es una forma de quitarle poder a la experiencia al dejar de identificarnos con el miedo. Al observarlo como si fuera un fenómeno externo, podemos reducir su impacto emocional. Es como si le dijéramos al terror nocturno: te reconozco, pero no me dominas. Exactamente, y al cambiar nuestra actitud mental, podemos transformar la experiencia de algo aterrador en algo fascinante, en una oportunidad para explorar los límites de nuestra conciencia. Es una perspectiva muy interesante, pero creo que requiere de mucha valentía y de un alto grado de autoconocimiento. Sin duda no es una técnica para todo el mundo, pero para algunas personas puede ser una forma de empoderarse frente al miedo y de convertir una experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento personal. Y hablando de crecimiento personal, creo que es un buen momento para recordar a nuestros oyentes que no están solos en esta experiencia, que hay millones de personas en todo el mundo que han pasado por lo mismo. Sí. Y que hay recursos disponibles para ayudarles.
Exactamente. Hay sitios web, foros, grupos de apoyo, donde las personas pueden compartir sus experiencias y encontrar información y apoyo. Y también es importante recordar que si los terrores nocturnos son recurrentes o interfieren con la calidad de vida, es fundamental buscar ayuda profesional. Un psicólogo o un psiquiatra pueden ayudar a identificar las causas subyacentes y a desarrollar estrategias para afrontar la situación. Estoy de acuerdo, buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y de responsabilidad con nuestra propia salud mental y emocional. Y hablando de salud mental y emocional, creo que es importante destacar que los terrores nocturnos no son un signo de locura ni de enfermedad mental, son un fenómeno natural que puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, sexo o condición social. Exactamente, y es importante romper con el estigma que a veces se asocia a los terrores nocturnos para que las personas se sientan libres de hablar de su experiencia y de buscar ayuda si la necesitan. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión creo que vamos a dar por concluida la segunda parte de nuestro programa sobre los terrores nocturnos. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes. Igualmente, y a nuestros oyentes les recordamos, en la tercera y última parte de este especial seguiremos explorando los misterios de los terrores nocturnos y las diferentes formas de interpretarlos y afrontarlos. No se lo pierdan. Regresamos a Terror y mitos urbanos para la parte final de nuestro análisis sobre los terrores nocturnos. Exacto. En esta última parte me gustaría profundizar en la idea de que los terrores nocturnos podrían ser una forma de comunicación del inconsciente, como si nuestra propia mente nos estuviera enviando mensajes a través de estas experiencias tan intensas. Es una idea fascinante que nos invita a mirar más allá de las explicaciones puramente fisiológicas. ¿Sí? Si aceptamos que la mente es un territorio vasto y complejo con regiones que aún no comprendemos del todo los terrores, nocturnos podrían ser una ventana a esos rincones ocultos. Como si al dormir bajara la guardia de la conciencia y afloraran contenidos del inconsciente que normalmente permanecen reprimidos. Precisamente. Y esos contenidos podrían manifestarse en forma de imágenes, símbolos, emociones, incluso en la aparición de entidades que personifican nuestros miedos o deseos más profundos. Es decir, que la figura de la bruja, el demonio o el fantasma no serían más que representaciones simbólicas de aspectos de nosotros mismos que nos negamos a reconocer conscientemente. Exacto, y la intensidad del miedo que experimentamos durante un terror nocturno podría ser un indicador de la importancia de ese mensaje que el inconsciente está tratando de transmitirnos. Es una idea que me hace pensar en la figura del psicoanalista Carl Jung y su concepto del arquetipo. ¿Crees que las entidades que se manifiestan en los terrores nocturnos podrían ser una expresión de estos arquetipos universales que Jung describió? Es una posibilidad interesante. Jung creía que los arquetipos son imágenes primordiales presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad que representan patrones de comportamiento, emociones y experiencias universales. La figura de la madre, el padre, el héroe y el sabio son arquetipos que se repiten en mitos, leyendas y sueños de todas las culturas. Y si los terrores nocturnos son una forma de acceder al inconsciente colectivo, ¿no sería extraño que estas figuras arquetípicas se manifestaran en ellos? Precisamente, y al igual que los sueños, la interpretación de estas figuras dependería del contexto individual de cada persona. Lo que para una persona representa un miedo, para otra podría representar un deseo reprimido o una necesidad de cambio. Entonces, la clave estaría en aprender a interpretar el lenguaje simbólico de los terrores nocturnos para comprender el mensaje que nuestra propia mente nos está enviando. Exactamente, y para eso es importante llevar un registro de nuestras experiencias, anotar los detalles de los sueños, las emociones que sentimos, las figuras que aparecen y buscar patrones, conexiones, significados. Como un detective que busca pistas para resolver un misterio. Precisamente, y al igual que en una investigación policial, cada detalle puede ser importante: la hora a la que se produce el terror nocturno, la posición en la que dormimos, los sonidos que escuchamos, todo puede aportar información valiosa para la interpretación. Es un trabajo de autoconocimiento profundo, de exploración de los laberintos de nuestra propia mente. Sin duda, y requiere de paciencia, de honestidad con nosotros mismos y de una buena dosis de valentía para enfrentarnos a nuestros propios demonios. Porque al final, los monstruos que más nos aterrorizan no suelen estar fuera, sino dentro de nosotros mismos. Exacto, y al comprenderlo, al integrarlos en nuestra conciencia, perdemos el miedo y nos liberamos de su influencia. Es como si al mirar a la cara nuestros miedos, estos perdieran su poder sobre nosotros. Precisamente, y al transformarlos, al convertirlos en aliados, podemos acceder a una fuente de energía y creatividad que antes desconocíamos. Es una idea poderosa que nos invita a replantearnos nuestra relación con los terrores nocturnos, no como un enemigo a combatir, sino como un maestro que nos guía en el camino del autoconocimiento. Exacto, y al igual que en cualquier viaje iniciático, el camino puede ser difícil, a veces aterrador, pero también puede ser una experiencia transformadora que nos lleva a descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. Y a comprender que la oscuridad
no es siempre algo negativo, sino que puede ser una fuente de sabiduría y de crecimiento. Precisamente como dijo Jung, el encuentro con uno mismo es la mayor aventura de la vida. Y los terrores nocturnos, con su carga de misterio y de intensidad, podrían ser una puerta de entrada a esa aventura. Es una reflexión que me deja con una mezcla de inquietud y de esperanza-inquietud por lo desconocido que aún nos queda por explorar y esperanza por el potencial de crecimiento que estas experiencias nos ofrecen. Y con esa mezcla de emociones, creo que podemos dar por concluido nuestro análisis sobre los terrores nocturnos. Sí, ha sido un viaje fascinante por los laberintos de la mente y espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse a Terror y Mitos Urbanos y darle a me gusta si les ha gustado el episodio. Y por supuesto, compartir sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Nos despedimos por ahora, pero los misterios de la mente humana nos seguirán acompañando en nuestros sueños y nuestra vigilia. Hasta la próxima. Adiós.